Dios las bendiga, bienvenidas a este módulo. Estamos finalizando el tema La sangre de Cristo y hoy es la lección número 3 titulada El poder de la sangre de Cristo. Así que los dejo con su profesor. Sí, buenas noches a todas, a todos. Damos gracias a Dios porque reiniciamos nuevamente este año nuevo nuestras enseñanzas. Nosotros ya estamos en el módulo 19. Increíble. Después de nos faltan unos 3 meses para cumplir 3 años de haber iniciado este ministerio por Zoom y ha sido un privilegio poder ver cómo, pues, el crecimiento espiritual que hemos tenido muchos, el conocimiento desde principios espirituales hasta el día de hoy. Y es de veras de bendición todas estas enseñanzas. Ya tenemos gente que nos ve en Colombia, que nos ve en Argentina, que nos ve en Venezuela, que manda mensajes diciendo que gloria a Dios por las enseñanzas. Incluso ya hasta quieren tener su diploma, ¿verdad? Como si fuera en escuela. Y ojalá y si lo pudiéramos hacer y quizás en su tiempo, ¿verdad? Lo hagamos para que tengan un comprobante, un certificado de que tomaron pues discipulado y estamos viendo teología sistemática, estamos viendo todas estas enseñanzas que empezamos desde principio, ¿verdad? Que era conocer que era la salvación, que por qué eras salvado, por qué te tenías que congregar, en fin, tanta cosa que hemos visto hasta el día de hoy. Y los que no han tenido estos 3 años con nosotros. Las clases están en YouTube, las pueden abrir, ahí están todos los módulos desde un principio y hasta el día de hoy. Entonces nosotros ahora vamos a ver en la última clase de este módulo de la sangre de Cristo que nada más tiene 3 clases. Pero acuérdense, nosotros ya vimos los beneficios de la sangre de Cristo, ¿se acuerdan? Cómo nuestro Señor Jesucristo le mostró primeramente a Noé cómo tenía que matar animales y ofrecer la sangre, pero también en el tiempo de Israel también les dijo cómo tenían que hacer sacrificios, porque simbolizaba el sacrificio de la sangre del cordero. Y en esa primera enseñanza nosotros vimos los beneficios de la sangre de Cristo. Cuando ya Cristo vino, murió y derramó toda su sangre, simplemente Él estableció un nuevo pacto, quitó el pacto antiguo, estableció el nuevo sellado con la sangre de su Hijo, ¿verdad? Con la sangre del Cordero. Y también nos reconcilió esa sangre con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque estábamos separados. También Él nos purificó con esa sangre. Y Él, ese beneficio que hemos tenido es que también la sangre es la fuente de vida y de salvación eterna. Con esa sangre perdonó nuestros pecados. Con esa sangre nos dio salvación y estamos esperando la resurrección y la glorificación en cuanto Cristo venga a arrebatarnos, ¿verdad? Y otra de los beneficios es que nos sanó y nos liberó, nos protegió y nos dio victoria. Eso es lo que vimos en la primera clase, los beneficios de la cruz y en la segunda clase nosotros vimos la sangre de Cristo estableciéndose el nuevo pacto, pero ya he explicado cómo fue el nuevo pacto, porque Jeremías, desde ese tiempo de Jeremías, él proclamó, decretó, profetizó en Jeremías 31 al 33. Dice: "He aquí vienen días, dice Jehová, los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá". ¿Se imaginan? Y eso vino a cumplirse hasta que Cristo vino y derramó toda su sangre. Entonces, en base a ese nuevo pacto, dice que Él se puso como mediador, porque Él es nuestro mediador, nuestro fiador. Él fue el redentor de nuestros pecados, porque en este nuevo pacto Cristo ofrece perdón de pecados.
Este nuevo pacto escribió la ley de Dios en nuestros corazones, porque ahora ya tenemos toda la ley. En Hebreos 8:10 dice que está escrita las leyes en nuestra mente. También dice que el nuevo pacto dice que fue un acceso directo a Dios, porque nosotros no podíamos estar cerca del Padre porque estábamos en pecado, pero Él eliminó todo el acta, todo lo que nos estaba afectando, para que no hubiera intermediarios por medio de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nos dio perdón eterno. Todo en resumen, vemos nosotros que la primera lección fueron cómo nos beneficiamos con esa sangre. Y en la segunda lección vimos cómo estableció un nuevo pacto, y hasta el día de hoy tenemos ese nuevo pacto. Qué maravilloso saber que nosotros ya tenemos en Cristo Jesús todo, por su sangre preciosa. Pero ahora vamos a ver el poder de la sangre de Cristo. Y esa gira en torno a tu gran valor simbólico y teológico, principalmente porque por medio de ella adquirimos la redención y la salvación de la humanidad por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el valor simbólico de esta sangre. Miren, el valor simbólico de la sangre derramada en la cruz también incluye, estamos viendo, este, esta manera de explicarlo, como Maggie nos enseña luego. Este diagramita comienza con el precio del perdón de los pecados. Ese es el precio del perdón de nuestros pecados, la sangre de Cristo. Pero también purifica al creyente. Y Él es la esperanza de la vida eterna. Y por medio de esta sangre se estableció la iglesia. Porque no habría iglesia, no habría personas consagradas, santificadas, salvadas, perdonadas, redimidas, si no hubiera sido por la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Acuérdense que la iglesia somos nosotros, no las paredes, no el lugar donde te congregas. Ese es un lugar donde se congrega lo redimido, lo justificado. ¿Verdad? Continuamos. La sangre de Cristo es poderosísima y además es más que suficiente para limpiarnos de todo pecado y librarnos de la muerte eterna, ¿verdad? Porque estábamos espiritualmente, por causa del pecado de Adán y Eva, muertos. Se lo declaró el Padre, le dijo claramente: si ustedes comen de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, van a morir. O sea, la desobediencia y la rebelión llevó al pecado y a la muerte. Pero gracias a la obra redentora en la cruz, por el derramamiento de su sangre perfecta y pura, tenemos la certeza de que ya somos perdonados y que estamos con Él por la eternidad, porque ya hemos sido justificados. Ya vimos el tema de la justificación, ¿verdad? La sangre de Cristo nos expía. Al morir en la cruz, Jesús expió, borró, pagó, compró. En el mercado del pecado nos compró. Entonces, borró todos los pecados cometidos por un infinito número de gente a través de los siglos. Todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios, de generación en generación, en generación en generación, ha sido expiado sus pecados por su sangre. Porque la gente que pone su fe en la sangre del Cordero para salvación, tiene vida eterna. No es por los méritos propios, porque ¿qué mérito propio podemos tener nosotros? Ninguno.
Ay, es que yo soy bueno, yo ayudo a la gente, yo bendigo a la gente, yo le doy, ya hasta tengo una institución benéfica. ¿Y qué con eso? La salvación es gratuita y no alcanzan tus méritos a comprar esta salvación tan grande. De otra manera, ¿para qué Cristo murió en esta cruz y derramó su sangre? Pero ya vimos en la lección anterior, ¿verdad? Sobre los pactos que hizo con Israel, pero que se equivocaron tanto. Ya vimos que el derramamiento de sangre de animal era un sacrificio repetitivo para expiar culpas, pero lo celebraban anualmente y su efectividad era limitada. No quitaba los pecados, no borraba los pecados, no pagaba los pecados, simplemente los cubría, porque esa era la manifestación de lo que venía más adelante, la tipología de lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Nadie puede expiar sus pecados si no los expía Cristo. ¿Continuamos? La sangre de Cristo es efectiva e ilimitada. El sacrificio de Jesús al derramar su sangre y morir una sola vez no tiene fecha de caducidad, puede estar ya desde hace 2000 años. Él efectuó esa obra redentora. Y de 2000 años para acá, todos aquellos que han reconocido al Hijo de Dios lo han confesado, están sellados por el poder del Espíritu Santo y cubiertos con esa sangre. Es efectiva, eterna, y lava los pecados de toda la humanidad, de todo aquel que se arrepiente, que reconoce al Hijo de Dios, ¿verdad? Porque Cristo ya se dio a sí mismo para que nosotros fuéramos libres. ¿Se acuerdan que hablamos de la imputación, de la justicia? Pues Él nos imputó su justicia. El Padre le plació imputarle nuestra iniquidad, nuestra maldad, nuestro pecado, pero a Él también le plació imputarnos la justicia de Cristo. Por eso somos justos, para que nos pudiéramos presentar limpios y sin mancha ante el Padre. Qué maravilloso. Saber que yo no hice nada y que no merezco nada, pero al Padre le plació escogerme, elegirme, predestinarme desde antes de la fundación del mundo, para que Él viniera a salvar lo que se había perdido por medio del Hijo. Porque dice que nos amó de tal manera que no escatimó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda, más tenga vida eterna. Él nos amó, el Padre nos amó de tal manera, y ya vimos la clase anteriores, de que la salvación viene de Jehová. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo para que fuéramos salvos por la sangre del Cordero. Y el Hijo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Él no escatimó su vida, Él no dijo, yo, ¿por qué? No, dijo, yo voy a reconciliarlos por medio de mi muerte y mi resurrección y el derramamiento de mi sangre, porque ese es el precio, el pago infinito, la sangre del Cordero. Y todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Él, pero Dios nos ofrece el camino de la reconciliación con Él por medio de Cristo, ¿verdad? Por eso se necesitaba un sacrificio perfecto, de alguien perfecto, alguien divino, pero también alguien humano sin pecado. Y por eso dice Pablo en 2 de Corintios 5, 18, 19, y todo esto procede de Dios,
que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, ya te reconcilió el Hijo con el Padre. Ahora tú ve, predícale la palabra a otros y reconcílialos con Cristo, porque se te está encomendando desde el momento en que tú ya fuiste reconciliado. Ve, predica mi palabra, evangelízalos, háblales de Cristo, diles que los quiero reconciliar por medio de mi Hijo. Entonces, tú tienes que ir a hablarles, no cuando les prediques a una persona nueva, no tienes derecho a decirles eres un pecador y te vas a ir al infierno. Eso no es evangelizar. Tú tienes que mostrarle el amor de Cristo primero. Y el amor de Cristo los va a convencer porque van a ver su pureza y su santidad. Van a decir, wow, estoy sucio. No me había dado cuenta. Y Dios les va a abrir el entendimiento. Va a venir el Espíritu Santo, les va a abrir el entendimiento porque Dios va a estar en espíritu, como ahorita nos está enseñando el Espíritu Santo, que es el verdadero maestro, ¿no? Aunque me usa a mí, pero usa mi boca para predicarles la verdad y llevarlos al conocimiento de lo que Él hizo en la cruz del Calvario y del pago tan grande que fue su muerte. Como dijimos la vez anterior, dio su vida por nuestra vida, vida por vida por medio de su sangre, derramando toda su sangre hasta quedar sin una gota. Entonces tenemos la obligación nosotros, y se nos ha encomendado a reconciliar a otros, hablándoles de lo mismo. Cristo te ama. Sí, estás muy mal, pero hay una solución, hay un camino, porque Cristo quiere que tú te acerques a Él, te reconcilies con Él y le des la oportunidad de salvarte. ¿Salvarme de qué? De la ira venidera de Dios. Porque el que no esté cubierto con la sangre del Cordero no va a poder ser alcanzado a la salvación eterna. Entonces, no puedes ir a reconciliar a nadie si tú no le dices, regresa al Padre que te ama, que te espera, que te anhela, que te desea. Entonces te va a decir, pero es que yo soy un pecador. Sí, yo también. Y peor que tú. Pero un día me dieron la oportunidad de reconciliarme con Cristo. Y el Padre me reconcilió con el Hijo por medio del Hijo. Y el Hijo hizo todo lo que tenía que hacer, toda la obra redentora, todo el plan glorioso. Consumó todo en la cruz hace 2000 años. Y a causa de eso, de los méritos de Jesús, yo ahora soy salvo por la sangre de Cristo. Qué diferencia, ¿verdad? Continuamos. Así que entendemos que Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, pero fue encarnado en forma humana por el Espíritu Santo, ¿verdad? Usó a esa mujercita, a esa muchacha, se le llamaba virgen porque no tenía relaciones todavía con otro hombre, y ahí fue implantado en el vientre su esencia, la persona de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y aunque era 100% divino, pero también era 100% hombre. Y él nunca pecó. Voluntariamente tomó nuestros pecados y los clavó en la cruz. Y de esa manera nos dio la oportunidad de recibir perdón eterno. Y gracias a Jesús y a su sacrificio en esa cruz, nos podemos acercar
al Padre, confiadamente. ¿Por qué? Porque el Padre ya nos ve justos, ya nos ve redimidos, ya nos ve comprados, perdonados por lo que Cristo está en la cruz. Y Pablo dice en Romanos 5, 1, 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo está consumado y hecho. Es cosa de que yo me acerque al Hijo de Dios para tener esa entrada por medio del conocimiento de la palabra, de la fe en la palabra. Y Él es nuestra esperanza de poder estar cerca del Padre, de que ya podemos estar cerca del Padre. Así que la sangre de Cristo nos libra de la esclavitud del pecado. Cristo nos libró de esa esclavitud en la cruz. ¿Por qué? Porque ahí en esta cruz nos limpió, nos purificó y con su sangre pagó el rescate para que nosotros pudiéramos ser salvos y tener vida. No podemos hacer nada si no hubiera sido por la muerte y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor que nos libró de toda iniquidad. Nos libró de la esclavitud porque ya estamos en un nuevo pacto. Y Juan, en primera de Juan 1:7, este apóstol que escribió el Apocalipsis conocía perfectamente a Jesús. Y él escribió ahí en su epístola, en la primera, dice, pero si andamos en luz como Él, o sea, Cristo está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si verdaderamente andas en luz, por tus frutos nos conoceremos, ¿verdad? No puedes decir que tú estás en Cristo si no andas en la luz. Si no estás en luz, ¿verdad? Para tener relación y comunión con los demás creyentes. Es decir, ¿qué relación puedo yo tener con alguien que no tiene la luz de Cristo? Si está en la oscuridad, yo tengo la luz de Cristo, él no, ella no, no tenemos nada en común. Pero si la persona con la que yo tengo comunión, relación, intimidad, como hermanos, como congregantes, como familiares, porque muchas veces ni con tu familia puedes platicar porque no hay nada en común, no te entienden. Tú quieres hablar de, ay, es que Cristo, ay, que gloria a Dios, ay, que Dios, este, cumplió su promesa y me liberó y me rescató y me sanó y, ay, cumplió su promesa y me cumplió la petición de mi corazón y se te quedan viendo así como, ay, qué loquita, ¿verdad? Porque no te entienden el idioma del evangelio, no entienden lo que nosotros conocemos. Entonces, por eso muchas veces no nos entienden, porque ellos están en esclavitud del pecado y nosotros ya fuimos librados. ¿Continuamos? Ahora, todos los que reciben a Jesús como Señor y Salvador, ya dijimos en el tema de la justificación, que ya pasamos a ser hijos de Dios por toda la eternidad, solo gracias a la sangre que derramó Jesús. De él, solo de esta manera podemos hoy disfrutar de la presencia de Dios para siempre.
No podíamos. Si no hubiera venido Cristo, no hubiéramos podido tener conocimiento de ese Dios invisible. Porque se acuerdan que Cristo es la manifestación del Dios invisible y Él nos ha revelado quién es el Padre, quién es la primera persona de la Trinidad, quién es el creador de la creación, quién es el gran yo soy que soy. Y Cristo dice, yo en Él en mí y ustedes en nosotros. O sea, estamos nosotros teniendo ese disfrute, esa oportunidad de tener esa comunión, esa relación, esa intimidad con el Padre, pero ya como conociéndolo por medio de nuestro Señor Jesús. Y solo por haber reconocido y confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador con nuestra boca, creyéndolo en nuestro corazón, ¿verdad? Y en Efesios 5 no, 1, 5, 6, Pablo vuelve a decir, nos predestinó para adopción como hijos para ti mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. O sea, nosotros nos damos cuenta de que solamente por amor nos predestinó para ser adoptados hijos de Dios por su pura voluntad, porque a Él le plació para que Él fuera glorificado, ¿verdad? Y el Padre nos aceptó en el amado. Bendito sea el Señor por ello. ¿Cómo no amar a este Dios que envió a su Hijo? ¿Cómo no amar al Hijo de Dios, nuestro Redentor, sustituto, propiciación, que dio su vida por nosotros? ¿Cómo no amar al Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Jehová que mora y permanece en nosotros y ha tomado este cuerpo corrupto? Porque todavía no somos incorruptibles hasta que nos desprendamos de este cuerpo y estemos con cuerpos glorificados, ¿verdad? Estamos siendo reconciliados, adoptados, renovados y regenerados. Pero este cuerpo es corrupto porque pertenece a la tierra. Pero a Él le plació que su Santo Espíritu viniera y tomara posesión de nosotros, no nada más se posara como en el Antiguo Testamento que se posaban los profetas, se posaba la palabra y se iba, sino que ahora mora y permanece en nosotros y nos ha hecho tabernáculo, morada, habitación y templo de este cuerpo. Por eso siempre tenemos que preguntarle al Espíritu Santo que va con nosotros, ¿estás de acuerdo en que vaya aquí? ¿En que haga esto? ¿En que haga lo otro? ¿Conviene? ¿No me afecta? ¿No me daña? ¿No te ofendo? No te contristo? Porque está con nosotros. Él mora en nosotros. Ya no nos pertenecemos. Este cuerpo le pertenece al amado Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de Jesús y el Espíritu de Jehová, porque Él mora y a los que adoran, le adoran en espíritu y en verdad, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el fundamento teológico de la victoria de Cristo sobre Satanás? Ay, 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 porque es mucha teología, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo aplico? Porque me dan mucha teología, sí, pero ahora, ¿cómo aplico yo esto? Primero, el sacrificio expiatorio. La sangre de Cristo se considera el sacrificio definitivo que redime a la humanidad del pecado. Ahora, con esa redención, Cristo nos asegura que podemos obtener la victoria sobre las fuerzas espirituales del mal. Y aquí es donde nos quedamos así de, ¿cómo?
Pablo lo dice, Colosenses 2:14. Dice que Cristo en la cruz, al morir, al derramar su sangre, al resucitar, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, qué bonito dice eso, pero ¿de qué habla aquí? ¿Cuál acta? ¿De cuáles decretos? Miren, un acta es un registro, estaba yo checándolo, es un registro oficial donde está la sentencia, la resolución, la orden, de acuerdo a la ley o autoridad. Es un acta de decretos y el decreto es una orden, una resolución o ley escrita de una autoridad. Entonces, bíblicamente, como nos está diciendo aquí Pablo, es un registro que el diablo así escribió todo. Ay, hizo esto, ya pecó aquí esto, ya robó, ya mintió, ya hizo lo otro, ya pecó sexualmente, ya pecó espiritualmente, ya dijo palabras, ya pensó cosas, aunque él no puede ver nuestros pensamientos, porque no es omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente, pero nos estudia, nos checa, dice, ya conozco su punto débil, ¿verdad? Y nos sugiere pecar. Y cuando tú aceptas la sugerencia y lo haces, ya apunta ahí en ese acta, en esa acta de decretos, ¿verdad? Hizo esto, hizo lo otro, hizo aquello para irnos a acusar con el Padre. Y como no habíamos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, es una lista que yo no sé, yo digo, a lo mejor mi acta de decretos tiene unos 50 metros o más. Entonces, esta acta de decretos se refiere a un contexto espiritual y bíblico de un registro de los pecados y culpas de la humanidad, así que es una especie de documento legal en contra de nosotros que nos separaba de Dios. Pero bendito sea el Señor que hace 2000 años vino, murió en la cruz, pagó la condena, quitó ese registro y lo clavó en la cruz. De esa manera nos libró de toda acusación. Fíjense, un acta de decretos es como si fuera un pagaré de nuestra condena, porque es representa la deuda que nosotros tenemos de pecado y es legal. Nos condenaba a la muerte eterna por desobedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, el acusador, Satanás, actuaba como un representante y llevaba a Dios el acta delante de él para que viera todo lo que merecíamos, la muerte y la prisión. Pero Cristo vino y la anuló, tomó esa acta, la clavó en la cruz, pagó nuestra condena, nos sanó, nos limpió, nos libró de toda culpa y ahora somos libres, porque lo dice la palabra de Dios y escrito está. Entonces, no hay manera de pagar ni anular esta acta de decretos que había contra nosotros desde Adán y Eva, porque a causa del pecado de Adán y Eva, nosotros heredamos la naturaleza adámica, ¿verdad? Añádele los pecados de los padres, añádele la iniquidad de los padres, añádele tus pecados personales de la iniquidad que traías heredada, de las maldiciones, todo eso. Imagínense de qué tamaño está esa acta. ¿Cómo podría yo librarme de la prisión y de la condena que la muerte eterna? No hay manera.
pero bendito sea el Señor, el Dios omnipotente que envió a su Hijo y su Hijo obedeció y murió en esta cruz, derramó su sangre, nos aseguró que por medio de su obra redentora somos victoriosos y hemos sido librados, ¿verdad? Porque la quitó de en medio, anuló el acta de los decretos que había en contra nuestra, la quitó de en medio, la clavó en la cruz y todavía más. Dice que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, las herencias malditas, la iniquidad y los espíritus familiares ancestrales, generacionales que nos perseguían de generación en generación en generación, también los despojó, los exhibió y los venció en la cruz. Todo eso Cristo en la cruz por medio de su sacrificio expiatorio, derramando toda su sangre. Por la sangre del Cordero soy libre de esa acta de decretos que me era contraria, pero también me ha librado de los espíritus, de los demonios, del hombre fuerte que heredamos de la iniquidad de nuestros ancestros. Todo eso, teniendo este conocimiento, yo puedo orar y ir renunciando a cada cosa en un acto de fe en mi casa, pero ya con el conocimiento de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pablo describe cómo la sangre de Cristo anuló toda clase de acusaciones. Así que su sacrificio anuló el acta de los cargos contra nosotros, lo que significa que Satanás ya no tiene poder sobre nosotros los creyentes. Aunque vaya él a acusarnos de un pecado pasado, el Señor dice, mira, Satanás ya hasta me das flojera. Ya se anuló, ya se borró, ya la unificó, mira, la hizo pedacitos. Así la agarró, mira, la agarró y le hizo así en la cruz. No, pero es que heredó lo de su papá, sí, pero está trabajando en sanidad interior. Está reconociendo su pecado. Está reconociendo que está mal. No, no está negándolo. Está trabajando en esas áreas, pero con la sangre del cordero lo va a lograr, porque ya tiene un beneficio, ya tiene cómo defenderse, porque ya el acta de los decretos fue anulada. Ay, pero sigue fallando, sí, porque todavía tiene un cuerpo con el que está peleando y luchando, tiene un alma que todavía está herida, lastimada, todavía tiene un alma en donde le afectaron tantas cosas desde niño, desde niña, todavía pelea, pero lo bueno es que todos los días que falla, viene a mi presencia y en el nombre de Jesús me pide perdón apelando a la obra redentora de Cristo. No se queda después ya pequé, ya ni modo. No, apela a la sangre del Cordero. Apela al nombre de Jesús. Gloria a Dios por ello. Ahora, Pablo también aclara que la sangre de Cristo es un arma para los creyentes, para aquel que ha creído en el Hijo de Dios, para aquel que cree que Él es el autor y consumador de la fe, que Él es el Señor de la creación, porque el Padre le delegó eso. Dice que le ha dado todo poder, autoridad de dominio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre que se nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Si le ha dado el señorío, le ha dicho, tú eres el Señor de la creación. Y toda la creación se sujeta y se somete a ti. Te doy esa autoridad. Lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se va a someter, a sujetar a ti.
toda la creación, todo lo que yo creé como creador que soy, sea el reino mineral, vegetal, animal, el mundo angelical, el mundo cósmico, el ser humano, todo lo visible y lo invisible que fue mi creación, yo te cedo para que tú seas el creador de la creación, más bien para que tú seas el Señor de la creación, el Rey de reyes y Señor de señores, y todos se sometan a ti. Sean principados, sean dominios, sean poderes, sean gobiernos, sean potestades, lo que sea. Esa es la autoridad que tiene ahora el Hijo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores, por haber derramado su sangre y haber muerto en esa cruz, pero también por haber resucitado, ¿verdad? Él venció en esa cruz y nosotros dice que somos más que vencedores por estar en Él, porque su espíritu mora en nosotros. Por eso dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué creen que son todos los ataques? Porque estamos descubriendo la verdad y la verdad nos hará libres de todo argumento, fortaleza, paradigma de religiosidad, de fariseísmo, de legalismo. No es en vano que quieran callarnos la boca. Así que los creyentes podemos usar esta victoria como un arma espiritual al declarar nuestra fe y el poder de la sangre de Cristo. De esa manera confrontamos a Satanás y a sus engaños. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? O sea, nos ha librado de la muerte eterna, ¿verdad? Pero cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué maravilloso saber que todo es mediante la sangre de Cristo y el Espíritu Santo nos revela todo. Continuamos. La sangre de Cristo, en el punto 2, derramada por Cristo, declara también la victoria sobre Satanás. Eso es lo que más le enoja, que nosotros sepamos que él ya fue vencido en la cruz, junto con todas las tinieblas, hace más de 2000 años. Por eso dice en Colosenses, despojó a todo principado, potestad, poder, gobernador y huestes de las tinieblas, triunfando sobre ellos en la cruz y exhibiéndolos públicamente como derrotados. Entonces, cuando tú te enteras y estás conviccionado y para ti es una verdad, una realidad, que la victoria de Cristo ya fue sobre Satanás hace 2000 años, por su sangre derramada, nos da la victoria y nos hace de verdad más que vencedores. Y el diablo pensó que el pecado separaría a toda la humanidad de Dios por siempre, pero en Cristo hay perdón y redención. Así que el diablo es un enemigo derrotado, sabe que tiene sus días contados, porque la sangre que Jesús nos adjudicó, la vida eterna, por esa sangre nos imputó su justicia, nos reconcilió, nos adoptó, nos redimió, nos perdonó, nos salvó, nos sanó, nos purificó, nos prosperó, nos está dando esa promesa de tener vida eterna. Y esa vida va más allá de un cuerpo físico, ¿verdad? Esta es lo que estamos viviendo ahorita, una vida con un cuerpo físico que está limitada a años.
¿verdad? Porque no sé si ustedes noten, pero nuestro cuerpo envejece, pero nuestro consciente dice, ay, no, no me siento de esa edad. Y no porque no te aceptes tú misma decir, pues ya envejecí, no, sino porque tu mente tiene una edad cronológica diferente. ¿Y la mente dónde está en el alma? Es parte del alma la mente, porque la mente es eterna, porque el alma es eterna, porque el alma no va a morir nunca, porque el alma es una parte espiritual que va a ser juzgada y condenada, no tu cuerpo te queda aquí en la tierra, polvo. Tu espíritu se va con Cristo, porque no es tuyo, es el aliento de vida, pero tu alma va a ser enjuiciada para vida eterna o para muerte eterna. Es decir, vas a vivir por la eternidad en las tinieblas, en el infierno, en el lago de fuego, juntamente con Satanás, o vas a estar por la eternidad con Cristo, de acuerdo a tus obras, de acuerdo a tu manera de vivir, ya estando en Cristo Jesús. El que aceptó a Jesús tiene vida eterna. El que no aceptó a Jesús, pues con la pena, no está aceptando tan grande redención y justificación y reconciliación. No es culpa de Dios. Él ya envió a su hijo y el hijo ya murió en esa cruz, derramó su sangre y venció. Es culpa del que no quiere reconocer a Cristo, el que no quiere aceptar que por medio de la sangre del Cordero puede ser libre, verdaderamente libre, sanado, liberado, reconciliado, adoptado, glorificado. No quieres. Y es nuestra desesperación con nuestra familia, porque queremos que nuestra familia no se pierda. Pero esto va más allá de, por tu testimonio, los vas a convencer. Ni con el testimonio, ni porque vean que resucita un muerto, si no se les da la gana, no reconocen al Hijo de Dios, le adjudican al médico, a la medicina, al infinito, menos a Cristo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Seguir predicando la palabra? Nosotros somos los sembradores, traemos la semilla del Evangelio. Tú limítate a sembrar, a sembrar, a sembrar, da la semilla. No sé en qué buena tierra caiga, en qué tierra mala caiga, no sabemos, pero no es nuestro problema. Nosotros tenemos que obedecer, vayan y hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si fructificó, va a fructificar por el Espíritu Santo, no por ti. Tú solamente obedeciste en compartir el Evangelio a otro. Si no fructificó, pues no es tu culpa tampoco. Tu culpa sería callarte, ¿verdad? También tu culpa sería dar mal testimonio a tu familia, a los más cercanos, porque dicen, y así son los cristianos, wow, no, pues, ¿para qué quiero, no? Tu testimonio. Acuérdense que hemos vencido al diablo por la sangre del cordero y por nuestro testimonio. Tan importante tu testimonio. Por sus frutos los conoceréis, no por sus obras, no por sus dones, sino por los méritos de Jesús. Y por el que nosotros estamos mostrándoles que por medio de lo que ahora somos en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que esta declaración de victoria se basa en la creencia cristiana de que la sangre de Cristo derramada en la cruz representa la victoria final sobre Satanás al pagar por el precio y anular el poder del mal. Esta victoria se manifiesta no solo en el sacrificio expiatorio de Jesús, sino también en la confesión de la palabra de Dios y en el testimonio de los creyentes que declaran que esta victoria lograda por Cristo es de ellos,
Yo he creído en el Hijo de Dios, yo confieso la palabra de Dios, pero yo doy testimonio de que el Hijo de Dios me transforma, me cambia, me redime, aunque todavía me faltan muchas cosas por entregar, ¿verdad? Pero de que hemos vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero, si Cristo lo venció, nosotros lo vencemos, porque el que mora en nosotros nos da testimonio. Entonces, Juan en Apocalipsis 12:11 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Vean la importancia de que tú tengas frutos de arrepentimiento, porque ya sabemos que con la sangre de Cristo, Jesús venció a Satanás, pero dice, y por la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vamos a explicar esto, este pasaje. Por medio del testimonio del apóstol Juan, Cristo nos reveló en el libro de Apocalipsis que la victoria sobre Satanás se logró a través de la sangre del Cordero y el testimonio fiel de los creyentes, quienes no tuvieron temor a morir. Vamos a ver. Primero, la sangre del Cordero. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea, la muerte sacrificial de Jesús se considera el símbolo del sacrificio de Pascua, porque Él fue el Cordero en esta Pascua, que protege y redime a los creyentes del pecado y de la esclavitud espiritual, porque la última Pascua que se celebró, Él hizo un simbolismo al decir, esta copa de vino es mi sangre que será derramada por ustedes para el perdón de pecados. Este pan que parto hoy es mi cuerpo que será partido por ustedes. O sea, él estaba diciendo, mi muerte va a ser un sacrificio de redención para liberarlos del pecado. Por eso dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. El otro punto, el testimonio de los creyentes. Dice, y de la palabra del testimonio de ellos, o sea, hemos vencido al diablo por el testimonio nuestro. Esto se refiere a la fe y a las acciones de todos los cristianos que dan testimonio de Jesús, incluso a costa de sus propias vidas, derrotando hacia el diablo. O sea, ¿cuánta gente ha muerto por Cristo? En otros países, como ahorita en Nigeria, ¿cuánta gente han matado? En China, ¿cuánta gente han matado? En Arabia, por el testimonio. Pero con este testimonio, Satanás fue vencido y es vencido. Y quizás a una costa de la misma vida, pero la vida física, no la vida espiritual, porque mi alma se va a ir con Cristo. Y en el día de la resurrección tendré nuevo cuerpo, glorificados. Ahí es donde nosotros vamos a terminar, como ya dijimos, con la salvación totalmente cumplida, la justificación totalmente hecha realidad, la redención total, porque vamos a ser resucitados y transformados y glorificados. Así que el hecho de que pierdas la vida por Cristo, desafortunadamente, si la vemos desde una manera así como que, ay, o sea, podría perder la vida por hablar de Cristo. Pues sí, a lo mejor no. Depende de dónde vivas, depende de la situación, ¿verdad?
pero el hecho de que mi alma esté eterna y que yo tenga la seguridad de que por medio de mi testimonio yo soy libre y salva, eso me da mucha seguridad. Entonces esta victoria espiritual dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque ellos saben que van a ser libres, verdaderamente libres. O sea, la frase destaca la victoria espiritual sobre las fuerzas del mal a través de la fe que se manifiesta al no valorar la vida terrenal por encima de la fe en Jesús. Miren, la palabra de Dios dice que andamos como ovejas al matadero. Nadie tiene la vida eterna, es decir, en la tierra, porque la perdimos a causa del pecado de Adán y Eva. Cuando Cristo, más bien cuando el Padre hizo y creó el Edén, era para que estuviéramos para siempre, protegidos y cuidados, porque nosotros no íbamos a morir nunca, éramos eternos. Nunca nos íbamos a separar de Dios. Nuestra relación era infinita, pero vino el pecado, vino el diablo y los convenció para que pecaran. Y vuelve a ser el mismo pecado del diablo, la codicia, codiciar ser como Dios, rebelarse contra Dios. El Señor ya se los había advertido. No comas de lo que te estoy prohibiendo que comas, porque el día que lo hagas, morirás. Y no les importó por la codicia, por la rebelión y por creerle más al diablo que a Dios. De ahí nosotros venimos sufriendo esta tragedia del pecado de Adán y Eva. Pero hace 2000 años Cristo ya anuló todo, ya canceló todo, ya derramó su sangre, ya nos dio vida eterna, salvación, borrón y cuenta nueva, porque Él borra todo, ¿verdad? Así que es la victoria espiritual del mal a través de la fe que se manifiesta al no valorar nuestra vida aquí en la tierra. Y el Nuevo Testamento explica que a través de la muerte de Jesús se destruyó el poder que el diablo tenía sobre la muerte, liberando para siempre a los hijos de Dios del castigo eterno. Dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea, al morir Jesús, el imperio de la muerte es vencido. Por eso dice que él anuló toda acta de los decretos, pero también dice, y escrito está, que bajó a las profundidades de los abismos y le arrebató a Satanás las llaves del Hades y de la muerte para que las puertas del Hades no prevalezcan en contra de la iglesia. No está diciendo de la humanidad. La muerte ya no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros ya no vamos a morir eternamente. Nos vamos a desprender de este cuerpo. Nos vamos a estar en un lugar de reposo temporal en lo que viene Cristo en el arrebatamiento y es la resurrección y la glorificación. Es lo más próximo que nos espera. Por eso nosotros tenemos un futuro glorioso y el diablo lo sabe. Por eso nos odia. Por eso está nuestra fotografía en el infierno ahí. Se busca a esta, destrúyela, mátala, atorméntala, enférmala, como si no tuviéramos un Dios todopoderoso. Él nos está enviando a hablar y predicar la palabra.
Que somos tentados, sí, que somos atacados, pues sí, pero hasta el día de hoy, hasta aquí, nos ha ayudado Jehová. Como dice Pablo, ¿verdad? Humillados, derribados, pero no derribados, ¿verdad? Humillados, con hambre, con sed, con lluvia, con frío, heridos, pero aquí estamos, no derrotados. Si ustedes hubieran visto en la condición en que estaba yo hace 2 meses, estos 2 meses de noviembre para acá, Dios mío, muy, y ajá, en el 30 de noviembre, de septiembre que muere mi hermano de una manera sorpresiva, ah, se me vino el mundo encima. Me enfermo y no me recupero y al rato vuelvo, más bien me recupero un poco, al rato vuelvo a enfermarme de una manera peor y con pensamientos que venían los dardos de fuego, ¿no? Cállate, ya no hables, ya no prediques, ya no enseñes, ya no des clases, ya esto, ya a veces por eso, porque tú te la pasas, tanta cosa que te viene en la mente, ¿no? Dolores tremendos, no tienen ni idea, de huesos, que a veces dices, Dios mío, no soporto ya los dolores. Entonces, el hecho de que te quiera enfermar, te quiera derribar, destruir, arruinar, pero tú te acuerdas lo que hizo Cristo en la cruz y que ya anuló toda. Mira, cuando oro le digo, Señor, tú ya anulaste toda el acta de los decretos que había contra mí. Envió enfermedad, pero esa es la voluntad del diablo, pero tu voluntad dice que por tu llaga has sido curada. Escrito está. Entonces, esto es lo que estamos haciendo nosotros. Cuando nosotros defendemos el evangelio, defendemos nuestra postura, estamos en defensiva de todo lo que ya hizo Cristo en la cruz. Así que yo le creo más bien a Cristo, no le creo al diablo, ¿verdad? Continuamos. En la práctica, ¿cómo aplicamos esto? Ya habíamos dicho, ¿no? Nuestra victoria en nuestra vida, ¿cómo? La victoria de Cristo, ¿cómo la aplicamos? Pues tan fácil como lo que acabo de decir, cuando el enemigo intenta atacar con pensamientos de miedo y tormento, aplicamos la sangre de Jesús sobre nuestras mentes y también con la verdad, con la palabra, ¿verdad? Y esta va a traer paz, porque cuando el diablo tentó a Cristo ahí en el desierto, le decía, si tú hicieras esto, si tú hicieras lo otro, te daré tal cosa, pero Cristo decía, escrito está. Y daba la palabra de Dios. Lo mismo tenemos que hacer nosotros para poner en práctica la obra redentora de Jesús, para poner en práctica y para hacer válida en nosotros su muerte, su sangre, su resurrección, declarando la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas nos han pasado a todos? Cada quien si diera su testimonio, todos hemos pasado por pruebas tremendas. Hemos llegado a pensar, ¿será verdad el Evangelio? ¿Será verdad lo que dice la palabra de Dios? Porque yo estoy viviendo a lo contrario. Sin embargo, cuando lees la palabra dices, no, sí, es la verdad, es la verdad. La verdad nos hará libre, la verdad es la verdad. Cristo no miente, el Padre no miente y dejó escrito desde Génesis, Apocalipsis, la verdad. Sobre todo el Evangelio, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, a donde se activa toda la obra redentora de Jesús. En ese momento mi mente va a cambiar.
y voy a hacer lo mismo que Cristo. Escrito está. Y Pablo lo dice en Romanos 5. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, mira, ni trabajo tienes, mira en qué condiciones estás. Uy, mira nada más tu situación. Uy, divorciada. Uy, mira el marido. Uy, mira, enferma. Y en mi caso, y eres la maestra y enferma. Y ya te pasa una cosa, te pasa otra de enfermedades. ¿Qué ejemplo estás dando? ¿Cuál es tu testimonio? Pues mi testimonio es que paso por pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y sigo de pie por la pura misericordia de Dios. Porque me la paso diciendo, escrito está. Mira, Señor, Satanás dice que me va a matar, que me va a robar, que me va a destruir. Que yo ya no, ni siquiera hable, ay, 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 mucho bla, bla, bla. Pero mira tu vida cómo está. Y yo le digo al Señor, esta es mi realidad, Señor. La realidad de los hechos me puede confundir con la verdad de Dios. La realidad de los hechos es una mentira del diablo, porque son mis circunstancias actuales que veo, palpo y siento, ¿verdad? Yo puedo ver y hasta oler la realidad de mis hechos, de mi vida, la realidad de mis hechos. Pero la verdad absoluta en Cristo Jesús es su verdad, es su palabra. Entonces yo le digo, mira, Señor, Satanás dice que me va a tener en esta condición y además tu edad y ya esto, lo otro, aquello. Pero escrito está, Señor, que tú ya sufriste por mis enfermedades, padeciste por mis dolores, fuiste molido por mis pecados, el castigo de mi paz fue sobre ti, y por tus llagas, por tus heridas hemos sido curados. Entonces yo te creo a tu verdad. Envía sanidad y medicina y abundancia de paz y cura mis heridas como escrito está. Y sáname, que nadie se jacte ni se burle de, mírala. Pues no que Dios te sana, no que Dios te cura, porque no nada más te juzgan la gente del mundo, sino hasta los hermanos en la iglesia, por tu realidad, cuando muchas veces son tratos de Dios, disciplina de Dios, ataque del diablo, son muchas las circunstancias, pero una cosa es real, que Cristo ya hizo todo en la cruz y anuló todo. Señor, tú ya cancelaste esta enfermedad, tú ya anulaste este decreto, tú ya cancelaste y anulaste y borraste en la cruz toda la iniquidad que heredé, las maldiciones, los decretos, los conjuros. Sí, están haciendo brujería, bueno, pues sus brujerías se les van a regresar porque dice el Señor que con sus mismas lenguas van a caer y nos asustaremos de lo que el Señor hará contra nuestros enemigos. Tienes que decretar la palabra para hacer efectiva la obra redentora de Jesús. Si no, no funciona. Continuamos. Cuando Satanás nos trae culpa, vergüenza, condenación del pasado, ¿qué vamos a hacer? Invocar la sangre del Cordero que nos ha limpiado y declarar la verdad de que somos una nueva creación en Cristo Jesús y que nuestra vida pasada y nuestros pecados ya no existen. ¿Por qué? Porque tú vas a seguir fallándole, porque tienes una naturaleza todavía adámica, porque estás luchando con esa naturaleza adámica, porque tú todavía tienes un cuerpo carnal, humano, porque tienes tus 5 sentidos y con esos 5 sentidos puedes pecar, porque tu mente viene en pensamientos, porque tu lucha es en el campo de batalla, que es la mente.
Y te van a venir dardos, 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 dardos del diablo, pensamientos que te van a atormentar o que te van a meter culpa o que te van a condenar por tu pasado, ¿verdad? E incluso hasta por tu presente, porque muchas veces tú le llegas a fallar al Señor y en vez de que vayas y le digas, Señor, me arrepiento, perdóname, te fallé nuevamente, me pongo a tus órdenes y pido perdón y apelo a la sangre del Cordero. No. El diablo te dice, mira, uy, no, que muy cristiano, no, que muy aleluya, ya estás destituido de la gracia de Dios, así que ya no vayas a congregarte o ya no vayas a reunirte en algún lugar, ya no escuches la palabra, ahí no pongas alabanzas, no seas hipócrita, porque tú ya estás destituido de la gracia de Dios. Y si te lo crees, ya te perdieron. Acuérdense que Cristo nos ha limpiado, nos ha justificado, nos ha reconciliado, nos ha adoptado, pero la glorificación todavía no llega hasta que venga Cristo por nosotros y nos resucite. Pero la purificación, ya vimos en las clases de la santificación, estamos siendo purificados, santificados poco a poco, poco a poco. Aún no termina el Señor con nosotros. No presumas de ser puro. Eres justo porque te imputó Cristo su justicia, pero perfecto y puro todavía no lo eres, porque aún fallas. Pero si Cristo ya hizo todo en la cruz, adelante. Créele más a Jesús que a las mentiras del diablo. Cada que el diablo te culpe, dice, ah, mira, sí, soy culpable. Sí, no sabes, o sí sabes de dónde me sacó el diablo, el Señor, ¿no? Pero, pues, ¿dónde me tenía? Yo era esclavo del diablo, por eso me odias, porque yo era tu esclavo. Y el Señor me trasladó del reino de las tinieblas al reino de Dios porque me arrepentí y porque acepté a Jesús y porque apliqué la sangre de Cristo en mí. Ahora sirvo a Cristo. Ahora soy esclavo de Jesús, hijo del Altísimo y formo parte del reino de Dios. Y Pablo lo dice en Romanos 8:1-2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, en el nuevo pacto que estableció Cristo, sellado con su sangre, ahora tenemos una nueva ley. Ya no es la ley de Moisés. Ahora en ese nuevo pacto tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte por su sangre, por su muerte, por su resurrección. Esa es la verdad. ¿Continuamos? Cuando vengan las dudas de que si realmente hemos sido reconciliados, salvados de todos nuestros pecados, activa la sangre de Cristo a través de la oración. Hoy activo el poder de la sangre de Cristo en mi vida, en la vida de mis hijos, de mis generaciones, en la vida de mis familiares. Aplico y activo el poder de la sangre de Cristo con la cual nos compró y nos pagó, consumando toda su obra en la cruz del Calvario y anulando todo el acta de los decretos que había en contra mía. Y el diablo va a decir, ¡ay! Otra vez. Esta no se cansa de hablar de la sangre del Cordero, no se cansa de hablar de la obra redentora de Cristo, no se cansa de decir que es justa por la justificación de Jesús. Que se canse él, no yo, de tanto escuchar, que no prosperen sus maquinaciones. Por eso tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, para estar siempre protegidos y cubiertos de los dardos de fuego del maligno, de las mentiras y de los engaños. Así que hoy más que nunca debemos comprender que los creyentes recibimos la promesa de Dios de protección y favor, aplicando en nuestra vida la sangre del Cordero.
Que no se nos olvide que ya Jesús pagó un precio imposible de valorar, humanamente hablando. Consumado es, hecho está, por eso dijo eso. Y Pablo en Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de Cristo hemos sido reconciliados de todo lo que hemos hecho. Lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Y Él hizo la paz mediante la sangre de cruz. Por eso dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Es decir, Cristo también fue justificado para que yo tuviera paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿por qué permito que por medio de pensamientos negativos, sentimientos y emociones negativas, duda e incredulidad, culpa y condenación, difamaciones y calumnias, pierda mi paz? Enfermedad, pierda mi paz. Si se pagó por medio de nuestro Señor Jesús, Jesús tuvo que estar en esa cruz, sufriendo, derramando toda su sangre, padeciendo cada dolor que ya vimos en Cristología, cada parte de su carne, de sus huesos, de sus nervios y tendones, pagó el precio de nuestra paz. ¿Por qué me va a robar el diablo la paz con todo lo que envía contra mí? Porque la realidad de mis hechos me convence y pierdo la paz. Por eso yo tengo que proclamar todos los días, a todas horas, cada que venga un pensamiento negativo, declarar la palabra de Dios. O sea, tengo yo que pelearme y decir, ¿sabes qué? Lo que Jesús hizo en la cruz ya fue suficiente. Lo que estoy pasando ahorita, sufriendo ahorita, sintiendo ahorita, se me va a quitar en el nombre de Jesús. No es para siempre. Esto también va a pasar. No es para siempre la disciplina, el trato personal, no es para siempre las pruebas, no es para siempre el proceso. Voy a salir al suceso creyendo que Cristo es la verdad, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie llega al Padre si no es por Jesús, ¿verdad? Así que Satanás ya ha sido vencido por Cristo en la cruz y que Jehová lo reprenda hace más de 2000 años, porque su sangre poderosa es el fundamento de la victoria. Su sangre. Y en el nombre de Jesús hay poder, pero su sangre, que fue derramada para perdonarnos, justificarnos, reconciliarnos, adoptarnos, es por nosotros y es para nosotros. Yo no puedo aplicar la sangre de Cristo a un mueble. Yo no puedo aplicar la sangre de Cristo en un negocio. Yo voy, consagro, santifico el negocio. Consagro y santifico los muebles, los objetos, consagro y santifico cualquier cosa física, ¿verdad? En cuanto a objetos o muebles. Pero cuando se trata de una persona, cuando se trata de una persona que ha reconocido al Hijo de Dios, que Jehová te cubra con la sangre de Cristo. Nos cubrimos con la sangre del Cordero con la cual pagó el precio por nuestros pecados. Ahí es donde aplicamos la sangre del Cordero en nuestras vidas, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces, hace más de 2000 años, Jesús lo venció en esa cruz. Y eso es el fundamento de nuestra victoria, no hay otro.
Él representa el pago por el pecado y el triunfo sobre las acusaciones del diablo. Por eso Pablo, como estuvo en el tercer cielo, Pablo sabía, porque el Señor le mostró lo que es la salvación y la vida eterna, lo que es lo que hizo Cristo en la cruz, los beneficios de la cruz, el pacto de la cruz, la obra redentora por medio de su muerte, su resurrección, pero su sangre poderosa fue el precio y el pago. Y dice en Primera de Corintios 15, 55, 57, no está completo todo el texto, ¿verdad? Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Porque cuando Adán y Eva pecó, su sentencia fue la muerte. Y ahí tenía victoria. Pero cuando ya Cristo la anuló y la canceló en la cruz, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Dónde está el aguijón de la muerte? ¿Dónde? Y en Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre del Cordero. Porque cuando Jesús resucitó, él venció a todos nuestros enemigos. Por eso no debemos de tener temor a nadie más que a Dios, al Padre, el creador de la creación, al Hijo, el Señor de la creación y el Rey de Reyes, el Salvador, nuestro Redentor, nuestro sustituto, y al Espíritu Santo, nuestro Maestro, nuestro Dios, el que ejecuta toda la obra, el que nos da el poder y la autoridad para vencer. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, no podríamos hacer nada. El conocimiento que hoy tenemos porque el Maestro nos reveló la obra de Cristo. Nadie que conozca la obra de Cristo y le haya sido revelada por el Espíritu Santo regresa al mundo. Nadie. El que regresa al mundo no tuvo revelación de la obra redentora de Jesús, de lo que hizo en esa cruz hace 2000 años. Por eso tenemos la victoria asegurada, porque Cristo es nuestra victoria. Y si Cristo ya venció, nosotros ya vencimos. Así que todo lo que Jesús hizo en la cruz hace más de 2000 años es un beneficio para nosotros. Y con ese beneficio, no nada más de la vida eterna, sino el beneficio de la reconciliación, la redención, la justificación, la adopción y la glorificación futura, tenemos asegurado nuestro destino de vida eterna y que seremos glorificados con cuerpos nuevos y gloriosos. Por eso dice Pablo en Romanos 8, ¿verdad? No, no lo puse, pero dice que no se compara la aflicción actual, las aflicciones cotidianas, con la gloria de Dios que tendremos con Él. Yo, la verdad, todos estos meses tan tremendos, tan difíciles, comenzando desde el principio de año, viendo lo que estaba pasando mi hija, Maggie, allá, viendo lo que, las injusticias, viendo las difamaciones, las calumnias, y luego nos pasa a nosotros también en nuestra iglesia. Y todo eso hace para que te desalientes, te desanimes. Y luego viendo que tu hermano, el menor, se va sin previo aviso, ni siquiera
estaba enfermo de gravedad hasta que ya después nos enteramos, ¿verdad? Que tenía un problema grave, pero al principio no sabíamos por qué y mi dolor tremendo era, como estaba yo enferma, no pude ir a verlo. Porque yo estuve un mes con Maya allá en Estados Unidos, regreso y con la novedad de que mi hermano estaba enfermo, pero yo me enfermé a los 4 días que regresé, entonces no pude ver a mi hermano. Yo lo vi unos días antes de que yo me fuera, entonces para mí me quedé con esa imagen y lo vi sano a los dos, dos de mis hermanos, los vi sano a los dos. Ya somos grandes, sí, somos de la tercera edad, pero no estaba enfermo. Entonces para mí fue un golpe muy fuerte y recaigo en la enfermedad de una manera peor, ¿verdad? Y con tantos pensamientos negativos por la realidad de mis hechos. Mi realidad era que a lo mejor yo también ya me moría porque fue algo muy fuerte. Como dice Maggie, sí estuve a punto de tener que ser hospitalizada, pero por la misericordia de Dios y por las oraciones de ustedes, porque ahí en el grupo de oración estuvieron al pendiente y se los agradecemos. Gracias por sus oraciones, gracias porque la intercesión es poderosa. Y este grupo de intercesión, de verdad, los bendigo a todos mis hermanos, no nada más por orar por mí, sino porque en cada situación hemos estado orando y hemos visto la victoria. Y también la victoria puede ser que la gente parta, pero que se reconozca al Hijo de Dios. Así que no menguen, hermanas, en seguir orando y no se preocupen en seguir poniendo peticiones de oración porque estamos a su servicio y a su disposición. Orar unos por otros. Y los bendigo a todos. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su fidelidad que han estado casi durante 3 años aquí, muchos de ustedes. Algunos tienen poco, pero la mayoría son de los hermanos que hemos estado desde el principio en este nuevo ministerio por medio del internet, ¿verdad? Porque en las otras enseñanzas, pues también ya en las clases, em, presenciales también han estado ahí, pero me refiero a esta enseñanza por medio del internet, ¿verdad? Ya casi 3 años, hermanos, que pensaba yo que, pues que no iba a funcionar, pero gloria a Dios porque ahora, repito, como se pone en YouTube, la gente las está viendo. Quizás ha menguado un poquito, pero yo sé que alguien que tenga necesidad en este momento va a ver la enseñanza y Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Así que gloria a Dios por todo lo que el Señor permite y por todas las enseñanzas. Hoy les bendigo y les doy gracias a Dios por su vida y espero que este año sea un año de proyectos cumplidos y de que el Señor, como ha dicho en su palabra, van a venir los de repente. Vienen los de repente. Cuando menos te esperabas, sucedió algo que tú anhelabas de años, que tú le has pedido al Señor y que fueron de repente, casualmente, pero no es casualmente, es causalmente. Así que no duden en que todo lo que viene en camino, sea lo que sea, para glorificar a Dios. Que Cristo sea glorificado en las buenas, en las malas, en su vida y en bajada. Y que Dios nos ayude hasta el día que venga por nosotros. Con esto terminamos esta enseñanza.